Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios. Queremos seguir siendo los cristianos típicos de siempre, viniendo a misa, pero no nos interesa que cambie nuestra vida ni nuestra sociedad. Nos quejamos de nuestros gobiernos y nos quejamos de todo mundo porque las cosas no cambian, pero no cambian porque tú no cambias. Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca, donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir iba arrojando la semilla. Unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se las comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aun eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: oirán y otra vez y una vez más y no entenderán. Mirarán y volverán a mirar, pero no verán. Porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron en el camino. Lo sembrado sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces, y apenas le viene una tribulación o una persecución por causa de la palabra, y sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquellos que oyen la palabra, pero las preocupaciones de la vida y las seducciones de las riquezas la sofocan y queda sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto. Unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30.
La palabra de Dios hoy, los textos que hemos escuchado en la liturgia, nos presentan la palabra de Dios como algo que ejerce una acción en la vida. Es algo que produce un efecto. En la primera lectura tomada de Isaías, nos dice que la palabra de Dios es como el agua, que baja y fecunda la tierra, y no regresa a él, dice, sino antes no ha dado fruto. Es decir, es un agua que fecunda, es algo que produce un fruto en nosotros, que produce vida en nosotros. Por otro lado, Jesús en el Evangelio nos dice que la palabra de Dios es como un grano de trigo, pero este grano de trigo puede caer en la calle, en el camino, y pues ahí los pájaros se la van a comer, o puede caer en un lugar en donde hay muchas piedras, y aunque va a germinar, pues se va a morir y tampoco va a dar fruto. O puede ser que caiga entre espinas y entonces la sofoquen y tampoco da fruto. Finalmente, si cae en buena tierra, entonces da fruto. Lo importante de la semilla no es donde cae, sino que dé fruto. Lo importante de la palabra es que verdaderamente fecunde nuestra vida. Si no, entonces, ¿para qué nos sirve la palabra de Dios? Si la palabra de Dios no produce nada en nosotros, si no fecunda nuestra vida, si no realmente da fruto, pues entonces, ¿de qué sirve? La palabra de Dios está llamada a producir fruto en nosotros, a fecundar nuestra vida. Pero para ello, pues, necesita de nuestra cooperación. ¿Cuánta gente en nuestra iglesia, hermanos, escucha la palabra de Dios? Y sin embargo, vean nuestra sociedad. Y no me estoy refiriendo a la gente que no viene ni a misa. No, en nosotros. ¿Podrías decir que tu vida, en el tiempo que tienes de venir a misa, de escuchar la palabra de Dios, la ha cambiado? ¿Está cambiando tu familia? ¿Está cambiando tu sociedad? A mí me da de veras mucha tristeza ver cómo los católicos escuchan y escuchan y escuchan y escuchan y escuchan y escuchan 1000 veces la palabra de Dios, pero no transforma su vida. Siguen siendo las mismas personas, su relación con el papá, la mamá, con los hijos, sigue siendo la misma. No se ve que haya fruto, no se ve que fecunde, no se ve que haga nada. Simplemente es venirse a sentar a la misa y escuchar. Eso no produce fruto. Eso no hace que nuestra vida se transforme. Lo que hace que la vida se transforme es que la palabra de Dios pueda ejercer su función en nosotros. No se trata de escuchar la palabra nada más, que es a lo que nos hemos acostumbrado. Ya en otras ocasiones he comentado cómo antiguamente se decía, vamos a oír misa. Es decir, lo importante era venir a oír. Ya bueno, ya oí misa. Ya, palomita, listo. La palabra de Dios, dice hoy Isaías, es como el agua que fecunda. Produce algo en mi vida. Es como una semilla que produce fruto. Pero esto no pasa simplemente por venir a escucharla. Por eso quisiera iniciar nuestra reflexión desde el texto de Santiago, en el capítulo 1. Dice en el versículo 22, pero no basta con oír el mensaje, hay que ponerlo en práctica, pues de lo contrario se estarían engañando ustedes mismos. Vean, si nosotros solamente venimos a escuchar la palabra, si ni siquiera traemos Biblias, todavía después de 7 años, todavía hay mucha gente entre nosotros que no trae ni siquiera su Biblia. Me parece a mí, hermanos, que no nos interesa. Queremos seguir siendo los cristianos típicos de siempre, viniendo a misa. Pero no nos interesa que cambie nuestra vida ni nuestra sociedad. Nos quejamos de nuestros gobiernos y nos quejamos de todo mundo porque las cosas no cambian. Pero no cambian porque tú no cambias. Porque para que las cosas cambien, tenemos que cambiar nosotros. Pero si tú sigues viniendo solamente a misa, no traes ni tu Biblia,
ni tomas ningún apunte. La palabra de Dios, en cuanto salgas de ahí, los pájaros van a venir y se la van a llevar. ¿Cuántos de ustedes recuerdan de lo que hablamos la semana pasada? Hemos tratado de provocar el que reflexionemos entre semana, el que la palabra de Dios no sea como el agua que cae en la calle. Esa agua que cae en la calle no sirve para nada, regresa nuevamente al mar y no sirve para nada. ¿Cuántos de ustedes se llevan esa hojita? Empezamos haciendo 1000, sobraban muchísimas. Dije que hicieran 700, sobraban muchísimas. Luego dije, hagamos 500 nada más, sobran muchísimas. Hacemos hoy 300 y siempre sobran. Es decir, no nos interesa. No nos interesa crecer. No nos interesa aprender la palabra. No nos interesa que la palabra dé fruto. Venimos aquí, Dios tira su agua y como si cayera en el piso, la barren y a la alcantarilla. De ahí al mar. No basta con escucharla. El que solamente oye el mensaje, dice Santiago, y no lo practica, es como el hombre que se mira la cara en un espejo, se ve a sí mismo, pero en cuanto se da vuelta, se olvida cómo es. Pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta de la libertad y permanece firme cumpliendo lo que ella manda, esa persona será feliz. La infelicidad de nuestra vida, hermanos, viene porque no conocemos la palabra. Porque la oímos domingo tras domingo. Pero ahí se queda. Como los granos que caen muchas veces, ni siquiera en terreno pedregoso, porque esos alcanza a salir algo. A mí me parece que la gran mayoría de los cristianos católicos se refiere al primer ejemplo de Jesús, los que caen en la tierra. No nos acordamos ni de qué se trató la semana pasada. Buscando eso hicimos esta hojita para que, bueno, pues entre semana, a ver de qué trató, déjame ver, híjole, deja acordarme a ver de qué trató. Pero no. Y entonces la palabra sigue sin dar fruto, años y días y meses. Y nada, no pasa nada. No pasa nada. Porque nos conformamos solamente con venir a escucharla. La palabra de Dios no solamente tiene que ser escuchada, tiene que ser, dice, vivida. Y esta palabra de Dios, cuando nosotros la vivimos, se convierte para nosotros en esta roca de seguridad. En el Evangelio de Mateo, un texto que ya conocemos de sobra, en el capítulo 7, verso 24 y siguientes. Dice el Señor que la palabra de Dios, ahí pone otra parábola que es semejante a la que ahorita escuchamos de Santiago. Dice, el que escucha mis palabras y las pone en práctica, se parece a un hombre inteligente que construye su casa sobre una roca. Después vienen las tormentas, dan contra la casa y está firme. Quien escucha mis palabras y no las pone en práctica, se parece a un hombre tonto que construye su casa sobre la arena. Vienen las tormentas, dan contra la casa y se cae. Cuando una persona está bien fincada en la palabra, cuando la palabra de Dios ha hecho cimiento, ha echado raíz en su corazón, hermanos, todos vamos a tener crisis económicas, crisis de salud, vamos a pasar por momentos difíciles con los hijos, con los padres, vamos a tener dificultades en nuestra vida. ¿Y qué es lo que nos sostiene? Por eso luego viene la angustia, la desesperación.
Por eso luego andamos buscando a los magos, a los adivinos, a los brujos, a los lectores de la carta, para ver qué sigue, cómo voy a salir de esta situación. Por eso empiezan los problemas en las familias, porque no estamos anclados en la palabra. Porque la palabra de Dios es para mi primo, para mi tío, para mi abuelo. Hubieras venido, compadre. El Padre nada más habló de ti. La palabra de Dios es para ti. La palabra de Dios es la que asegura nuestra vida. La palabra de Dios tiene que ver con todos los aspectos de mi vida, que van desde el diezmo, que no cumplimos, hasta la caridad y el servicio que tenemos que hacer, siendo el menor de todos en nuestra casa y sirviendo, no porque yo soy el papá, o yo soy el hijo mayor, o porque yo soy el empleado tal o fulano, mangano. No, la caridad como Jesús, que se quita la toalla y se pone a limpiarle los pies a sus discípulos. Pasando por todos los ámbitos de nuestra vida, en los cuales somos, dice Santiago, como esa persona olvidadiza, ya ni me acuerdo. Hermanos, no se va a salvar el que viene a misa, créanmelo. No porque escuchaste todos los domingos la palabra de Dios te vas a salvar. Fíjense lo que dice la carta a los Romanos, capítulo 2, en el verso 13 dice: pues no son justos ante Dios los que solamente oyen la palabra, sino los que la obedecen. Así que si tú, quien quiera que seas, no obedeces la palabra de Dios, aunque vengas a misa no te vas a salvar. Porque no son los que escuchan, sino los que cumplen la palabra. Pero ¿cómo vamos a cumplir una palabra que ni siquiera conocemos, hermanos? Si lo único que tenemos de palabra es lo que escuchamos, si la homilía más larga o más corta, a veces que ni siquiera tiene que ver con lo que dice la palabra de ese día, ¿cómo vamos entonces a aprovecharla? ¿Cómo vamos a apropiarnos de ella? ¿Cómo la vamos a aterrizar? La palabra de Dios tiene que masticarse, tiene que meditarse, tiene que profundizarse. ¿Cuándo? Todos los días de nuestra vida. Todos los días tenemos que masticarla, profundizarla. La palabra de Dios no puede estar simplemente guardada en un cajón o traerla el domingo a misa. Por eso les invito siempre a que tomen notas, para que esas notas en la semana las revisemos, las repasemos, las interioricemos y, hermanos, nos las apliquemos por el amor de Dios. Porque Dios te está hablando a ti, a cada uno de manera particular, a cada uno nos habla. Es un Dios que quiere tener comunicación contigo para transformar tu vida, para que su palabra caiga sobre ti y te fecunde, para que des fruto. Es una palabra que quiere llegar a tu corazón y quiere dar fruto, pero requiere de ti. Por eso, vean lo que dice el libro de Josué, en el capítulo 1, dice en el versículo 8. Fíjense lo que dice, y apúntenlo, y que el que traiga su Biblia subráyelo. Repite siempre lo que dice el libro de la ley de Dios y medita en él de día y de noche para que hagas siempre lo que éste ordena. Repítelo, repítelo, repítelo. Medítalo día y noche. La meditación es apropiarnos, es sacarle el jugo. ¿Qué me está diciendo Dios ahorita? ¿Qué me dice Dios cuando yo escucho la palabra? Que me dice la palabra de Dios es como esta semilla que cae en la tierra. Yo la medito, la reflexiono y digo, ¿qué clase de tierra soy? ¿Realmente está dando fruto la palabra? Y entonces me la traigo pensando y pensando y digo, caray, no está dando fruto. Tengo que hacer algo. Quiere decir que soy de los que apenas salen de misa y ya se les olvidó de qué se trató la homilía, de qué se trató la palabra de Dios. Ya nos conectamos con ir con la abuelita, con la tía, con la prima, etcétera.
La gente que en misa está distraída viendo a ver a qué horas es el juego y si ya pasó y si no pasó y qué vamos a hacer y todo esto, esa gente no le sirve para nada. Tienes que repetirla. Tienes que meditarla día y noche. Por eso los católicos estamos bien fritos. Por eso en la comunidad católica no hay cambios importantes. Por eso la comunidad católica no ayuda a la transformación de nuestra sociedad, porque no repite la palabra de Dios, porque no la medita día y noche. Viene a escucharla solamente el domingo a misa. Y ya se siente bien contenta y bien feliz porque ya cumplió. Y mientras nuestro mundo se pudre, porque no somos luz ni sal de esta tierra. Porque la palabra de Dios está metida aquí en este libro, pero no en tu corazón. Porque para que se meta, necesitas repetirla, meditarla, una vez y otra vez y otra vez. Miren lo que dice Proverbios, en el capítulo 7, verso 1, dice: obedece mis palabras, hijo mío, guarda en tu mente mis mandamientos, guárdalos ahí en tu mente. Pero ¿cómo los voy a guardar si no los repito? Hoy si le pregunto a un muchacho, a lo mejor de secundaria, ¿cuántos son 7 por 4? 7 por 4, 7 por 1, 7 por 4, 7 por... Sí, yo me acordaba, yo sabía 7 por 4, estoy casi seguro que es como 23 o por ahí, pues aproximación, ¿verdad? 25, cerquita por ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hoy ya no se repite. Nosotros los del Chocomil para atrás, 7 por 1, 7, 7 por 2, 14, 7 por 3, 21, y así duro, y 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 duro, hasta que te las aprendías. Y te preguntaban, ¿cuántos son 7 por 4? 28, pum, paz, inmediatamente, estaba aquí, las habías guardado, porque las habías repetido y repetido y repetido, hasta que te hartabas, y planas, y planas, y planas, y hay de ti donde la maestra te preguntara, ¿cuántos son 7 por 4? 7 por 4, otras 2 planas, chispas, si ya lo tenía maestra, pues para que no se te vuelva a olvidar. Hoy ya no repetimos. Los niños no aprenden las reglas de ortografía. ¿Por qué? Porque no hacen planas. Además, porque no leen. Imagínense, eso pasa en un niño que va 5 días a la semana, 5 horas, durante 6 años. Porque no aprendió, no repitió. Se conformó con ir a calentar un pupitre y ir pasando, y ahora como la secretaría obliga a que nadie repruebe, pues ahí van, ¿verdad? O sea, nadie puede reprobar, aunque seas un burro, ¿verdad? Dice mi abuelita, bueno, decía, ya se murió hace mucho tiempo, decía, no rebuznas porque no das el tono. O sea, ni para eso estás bien. Imagínense la vida cristiana, hermanos. No son 4 tomos y 6 enciclopedias. Es este libro nada más. Es este libro, nada más. El que hay que repetir, el que hay que meditar, el que hay que asimilar, el que hay que dejar que se haga parte de mi vida. La Virgen María, ejemplo de todo cristiano, 2 veces nos presenta el evangelista San Lucas, uno en el capítulo 2, verso 19, donde nos dice, María guardaba todo esto en su corazón y lo meditaba. Y al final de este capítulo 2, dice nuevamente, verso 51, voy a leer todo, dice, entonces volvió con ellos a Nazaret, Jesús, donde vivió obedeciéndolos en todo. Su madre guardaba todo esto en su corazón. Guardaba y meditaba, reflexionaba, asimilaba. ¿Para qué? Pues para poderlo vivir, hermanos, para poderlo vivir. Por eso nuestra vida no se transforma. Porque no mordemos, no masticamos, no asimilamos. Venimos simplemente, como los niños, a calentar una silla el domingo.
Y después en la semana, como decía el apóstol Santiago, no nos volvemos a acordar de este librito. ¿Dónde quedó? Pues el domingo búscalo, los que la traen, ¿verdad? Porque muchos no lo traen. ¿Dónde está? Pues aquí está, órale, vámonos. Esto no sirve, hermanos. Esto no transforma tu vida. Dios quiere que seas inmensamente feliz. Aquí lo dice. Cuando tú haces lo que Dios te pide, vas a ser feliz. Y vas a ser feliz a los que viven contigo, a tu esposa, a tus hijos, a tus padres. Vas a ser un factor de transformación en la sociedad. No que la mayoría de los católicos son una bola de destructores de nuestra sociedad. Son los que van a los table dance, los que se ponen la jarra, los que hacen atropello y medio. Son los empresarios que son injustos, que se aprovechan de todos. Son nuestros gobernantes que salieron de escuelas católicas, que oyeron la palabra de Dios, pero igual que la semilla que cayó en el camino, se la comieron los pájaros. O se la comieron los pájaros, o hay gente que empieza muy bien y empieza a todo dar, pero después lo persiguen tantito y chispa, ¿verdad? Por eso no hay paz en nuestra sociedad. Porque este libro no está aquí adentro, no se baja al corazón, no se mastica, porque este libro creen que es para el vecino. Tú deberías de hacer lo que dice aquí, vas a ver cómo te va bien. Empieza por ti, como lo hago yo cuando predico estas cosas. Y no estas porque estas para mí pues son de todos los días. Hay cosas que predico, que cuando las predico me cuestionan de nuevo. O sea, no es para mi comunidad, es para mí. ¿Y yo vivo esto? ¿Hasta dónde lo vivo? Hace algún tiempo, ¿se acuerdan que hasta les pedí perdón cuando toqué un tema de la caridad? Hay áreas de mi vida en donde fallo a la caridad. Y luego predico aquí y dices, híjole, bueno, es para mí también. No nomás es, ustedes vivan así. No, yo tengo que vivir así. Yo soy el que tengo que vivir así. Porque esto es lo que Dios quiere para mí. ¿Y por qué pasa esto, hermanos? Porque no lo hemos hecho desde chiquitos. Miren lo que dice Deuteronomio, un texto que ya he tocado en algún momento. Es un texto muy importante, Deuteronomio 6, el verso 6. Dice, escuchen, grábate en la mente todas las cosas que te he dicho. Grábatelas. Si les pusiera ahorita un examen de las últimas 5 homilías, yo creo que quién sabe cómo nos iba, ¿verdad? Y no le digo de todo el año, de las últimas 5. Grábatelas en la mente todas las cosas que te he dicho. Verso 7. Y enséñaselas continuamente a tus hijos, papás. Esta es una de las funciones importantes en la casa. Hay que enseñarle a los hijos. Y fíjense lo que dice. Háblales de ellas, tanto en tu casa como en el camino y cuando te acuestes y cuando te levantes. Es decir, duro y duro y duro y duro y duro y duro y duro. Cuando estés en tu casa, a ver, mijo, ven para acá, tráete tu Biblia. Vamos a revisar lo que dijo el Padre hoy. Aquí el Padre nos dijo y aquí está la palabra y qué te dice a ti, qué me dice a mí y cómo los vamos a poner en práctica esto. De lo contrario, hermanos, esto no sirve. Por eso la comunidad no crece. Miren cuántos agujeros hay. Porque no transformamos nuestra vida. Porque la palabra de Dios tiene que ver con el envío. Vayan y hagan discípulos. Pues a ver quién los hace. Yo no, ¿verdad? Yo no. Esa palabra de Dios, ¿verdad? En donde encontramos Mateo 28, capítulo 28, el versículo 19 y 20, ese no se me aplica a mí. Ese se le aplica al Padre, pero no es para mí. Vayan y hagan discípulos. Esta palabra de Dios que te dice, papá, júntate con tus hijos. Repíteles estas palabras que ya te metiste tú en tu cabeza. Repíteselas y repíteselas y repíteselas para que sean hombres llenos de espíritu, para que desde pequeño su vida esté encaminada hacia el Señor. Pero no lo hemos hecho. Y entonces tenemos un montón de huercos malcriados,
Tenemos un montón de gente que cuando llega la adolescencia no la volvemos a ver en la iglesia. Tenemos un montón de gente que se sigue preparando para ser los destructores de nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque si Dios no está en tu vida, entonces está el mundo. Porque está el mundo o está Dios. Y si está el mundo busca destruir nuestra vida, nuestras familias, nuestra sociedad. En el Salmo 119, en el verso 105, dice: la palabra es luz y lámpara para tu camino. Cuando el hombre se ha dejado llenar por esta luz, hermanos, su vida será estupenda. Podrá iluminar sus decisiones, las decisiones de todos los días, las decisiones con tu esposa, con tus hijos, con tus padres, en tu trabajo. La palabra es luz y lámpara para tu camino. Si es que la tienes adentro, ¿verdad? Ahí no sirve para nada. Esta Biblia ahí no ilumina nada. No sirve para nada ahí. Sirve cuando yo la abro, la leo, la cierro y le digo: Señor, ¿qué quieres que haga? Cuando empiezo a reflexionar en lo que este libro dice acerca de mi vida y la propuesta que Dios tiene para mí. Entonces, y solo entonces, este libro se convierte en luz y lámpara para mi vida. Es necesario que el católico cambie, hermanos, que deje de ser apático a la palabra, que deje de venir simplemente a misa a escuchar y se convenza que solamente con este libro en el corazón podremos transformar nuestra vida. La palabra es como el agua que baja del cielo y fecunda, a menos que encuentre una calle. Esta palabra es como una semilla que produce fruto, a menos que caiga en la calle, entre espinos o entre piedras. Dios la riega todos los domingos. Dios la hace caer en tu corazón cada vez que se habla de ella. La respuesta ahora la tienes tú. Alabado sea Jesucristo. Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.